Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Estoy convencido de que alguna vez te has fijado en la cantidad ingente de memoria RAM que llevan los teléfonos móviles. Y es que si te paras a pensarlo, llevan más memoria RAM que tu ordenador. Es algo que es bastante habitual, pero es que si encima lo comparas con un iPhone, yo creo que ahí ya colapsas. Es decir, que es normal que te surjan un montón de preguntas. Y precisamente en este vídeo lo que me he propuesto es resolver todas estas dudas. Y sobre todo la pregunta que da título al vídeo, que es: oye, ¿por qué Android necesita tanta memoria RAM en comparación con iOS? Vamos a meter la intro y te cuento. Y es que nosotros no paramos de recibir terminales cada vez con configuraciones más locas. Por ejemplo, recientemente recibimos el ROG Phone 6 Pro y es un terminal que llega hasta los 18 GB de memoria RAM. Pero es que si te paras a compararlo, por ejemplo, con gamas altas de otros fabricantes, te encuentras situaciones bastante locas. Por ejemplo, el S22 Ultra lleva 12 GB de memoria RAM y el Pixel 6 Pro, que es un teléfono un poquito más humilde, podríamos decir, también lleva 12 GB de memoria RAM. Ahora, todo esto son números tremendamente llamativos, pero es que si metes a los iPhone en la ecuación ya colapsas. Por ejemplo, un iPhone Pro, da igual que sea el iPhone 13 Pro o el 13 Pro Max, lleva 6 GB de memoria RAM, es decir, lleva la mitad de memoria RAM si lo comparas con un Pixel 6 Pro. Pero es que si hablas de un iPhone 13 a secas, estamos hablando de terminales con 4 GB de memoria RAM. Y te aseguro en todo esto que no me estoy equivocando, sino que en este caso lo que nos encontramos son ciertas diferencias que hacen que los terminales con Android sí o sí necesiten más memoria RAM. ¿Y cómo es posible que haya tanta diferencia? Te preguntarás. Bueno, pues hay una parte que es evidente, que es el tema del sistema operativo, pero eso lo vamos a dejar para algo más adelante, ¿vale? Porque quiero repasar en profundidad las principales diferencias entre ambos sistemas operativos que hacen que la gestión de la RAM sea tan diferente. Por otro lado, también quería comentarte todo el tema de los procesadores, porque lo creas o no, el tema de los procesadores es una de las claves de cara a esta diferenciación. Por un lado tenemos el tema de los iPhone, es decir, unos terminales que se renuevan de forma anual y con ellos suelen salir una generación o como mucho dos de procesadores cada año. Es decir, que la mayor parte de los teléfonos de Apple trabajan casi siempre con el mismo hardware. Además de todo esto, digamos que los procesadores de Apple cuentan con una ventaja significativa, y es que digamos que todas las aplicaciones que están desarrolladas para cualquier iPhone siempre utilizan un mismo lenguaje de programación, en este caso Swift. Seguramente lo has visto hasta la saciedad, y eso es precisamente porque Apple lo ha trabajado así, es decir, han desarrollado un lenguaje de programación que en este caso es un lenguaje nativo para sus procesadores, y esto es una ventaja bastante notable. Es decir, es una ventaja sobre todo porque cuando tú desarrollas una aplicación y la llevas a un iPhone, lo que te encuentras es que a la hora de ejecutar esa aplicación, el procesador no necesita ningún tipo de intermediario, es decir, es capaz de interpretar todas y cada una de las órdenes de la aplicación, y esto hace que sea un proceso mucho más sencillo si lo comparas con Android. Y es que en el caso de Android nos encontramos una situación notablemente diferente. Por un lado tenemos varios fabricantes de procesadores, ya sea Qualcomm, ya sea MediaTek, o algunos fabricantes que han apostado por desarrollar sus propios procesadores, ¿no? Como podría ser el caso de Samsung. Además de todo esto, dentro de cada una de estas marcas también nos encontramos diferentes gamas, es decir, procesadores con diferentes prestaciones y también con diferentes potencias. Lo que te encuentras al final es un catálogo inmenso, y esto obviamente pues va a repercutir en el desarrollo de aplicaciones. Pero es que a esto también hay que añadir que no existe un lenguaje nativo como tal para estos procesadores, ¿no? Porque como ya te he explicado, son procesadores totalmente diferentes. Y lo que utilizan los desarrolladores para Android es un lenguaje un poquito más universal. En este caso puede ser o bien Kotlin o bien Java. Ahora, las diferencias no terminan aquí, y es que el hecho de utilizar un lenguaje que no es nativo de cada procesador implica que necesitas traducir, podríamos decir, aquellas órdenes de cada una de las aplicaciones que han sido desarrolladas. Y este proceso es un proceso que no solamente se da una vez, sino que se da dos veces de cara a poder llevar una aplicación a un procesador como tal. Te puedes imaginar que obviamente esta operación como tal es algo que te va a impactar en algún lado, y obviamente en ese sentido lo notamos en la memoria RAM. Es decir, que cuantos más pasos tengas que dar de cara a poder ejecutar cualquiera de las aplicaciones que tengas instaladas, más memoria RAM vas a necesitar, entre muchas otras cosas. Y yo creo que después de esta primera parte que te acabo de contar, más o menos todos pensaréis lo mismo, es decir, oye Antonio, pues mira, mejor metemos más memoria RAM y así nos curamos en salud, ¿no? Es decir, mejor que me sobre memoria RAM y poder utilizar todo lo que yo quiera antes de que me falte memoria RAM. A ver, obviamente digamos que eso sería una de las soluciones,
aplicaciones. Pero hay otra solución que es bastante coherente también y que lo que hace es optimizar más el sistema operativo y sobre todo la gestión de la memoria RAM. Precisamente esta es la segunda diferencia que vas a encontrar entre ambos sistemas operativos. Y es que aquí lo que te vas a encontrar es que el planteamiento en este caso de Google es también notablemente diferente frente a lo que propone iOS. Y es que en el caso de Android lo que nos encontramos es un sistema que se llama Garbage Collection, que básicamente lo que consiste es que elimina la información que no está siendo utilizada de tu memoria RAM cada cierto tiempo, ¿no? Digamos que es un proceso que no es inmediato. Yo a lo mejor estoy utilizando una aplicación, pasa un rato, me pongo a utilizar otra aplicación y digamos que toda esa información que está almacenada en mi memoria RAM no se va a liberar de forma automática, sino que tengo que esperar a que el sistema operativo haga ese barrido, haga ese proceso de limpieza para liberar ese espacio que yo podría utilizar para otros usos. Por otro lado, en el caso de iOS nos encontramos un sistema que se llama ARC, que básicamente lo que hace es asignar ciertos valores a toda la información que está en la memoria RAM, y aquella información que tenga un valor de 0, es decir, que no esté siendo utilizada, se va a eliminar de forma inmediata y de forma totalmente automática. Esto lo que hace al fin y al cabo es liberar la memoria RAM de una forma mucho más ágil y mucho más rápida de cualquiera de las aplicaciones que estés utilizando. Y obviamente este sistema te va a marcar una gran diferencia de cara a la gestión de la memoria RAM, porque digamos que no se va a dar ese escenario en el que tú estés utilizando una aplicación y parte de tu memoria RAM esté ocupada por información que en este caso no sea relevante. Por último, y no por ello menos importante, también hay que hablar de la flexibilidad y de la libertad de los sistemas operativos. Y esto es una de esas cuestiones que yo creo que todos somos conscientes y que sabemos ya desde hace años y más años. Y esto es algo que también te diré que no solamente se nota a nivel usuario, es decir, que no es una cuestión básicamente de que puedas utilizar o no un software u otro, sino también de cara a desarrollar las aplicaciones. Te lo comentaba antes, pero es que en el caso de Apple, lo que te encuentras es un lenguaje de programación que han creado prácticamente desde cero, es decir, Swift, un lenguaje que ya te digo que han desarrollado ellos y también han delimitado. Y esto es un detalle bastante importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, esas herramientas que Apple está proporcionando son las que marcan un poco el límite de lo que los usuarios pueden crear. Por otro lado, nos encontramos el caso de Android, un sistema operativo mucho más abierto, mucho más flexible y que te da mucha más libertad de cara a poder desarrollar aplicaciones. Esto obviamente nos va a impactar en la parte negativa de que estas aplicaciones no van a estar tan optimizadas. Al fin y al cabo nos estamos encontrando entornos que no están siendo tan controlados como en el caso de Apple. ¿Quiere decir todo esto que Android es peor sistema operativo que iOS? Pues no, a ver, no es lo que pretendo decirte en este vídeo en absoluto, es decir, nos estamos encontrando dos sistemas operativos que tienen filosofías diferentes y de cara a cómo gestionar cada uno de los problemas, cada uno tiene sus diferentes soluciones. Y como te comentaba antes, pues hay ciertas cosas que son mejor en iOS, hay ciertas cosas que son mejor en Android y viceversa. Aquí el único problema que yo creo que podría darse es que se llegase al punto en el que un fabricante, para igualar la experiencia que puede tener un usuario en iOS, tuviese que meter tanta memoria RAM en su teléfono móvil que esto impactase en el precio de cara a comprar el terminal. Y esto es un escenario que realmente a día de hoy no se está dando. De hecho, es más bien la situación totalmente inversa, es decir, que es muy habitual encontrarse cualquier terminal Android con prestaciones técnicas superiores a un iPhone y que en este caso son notablemente más económicos. Estoy convencido de que hay muchos otros motivos para justificar la diferencia de configuraciones que te puedes encontrar entre estos terminales. Yo personalmente lo he querido centrar en torno al sistema operativo y sobre todo al software, pero es que si te paras a pensar, estoy convencido de que, por ejemplo, el marketing también juega un papel fundamental, o también los desarrolladores, ¿no? Con el tema de las aplicaciones, cada vez aplicaciones más potentes, aplicaciones de mayor calidad y sobre todo aplicaciones que son capaces de hacer muchas más cosas de lo que eran antes. Ya te digo que habrá muchos otros motivos y seguramente si a ti se te ocurre alguno, sea una muy buena idea que me lo dejes aquí abajo en los comentarios o también en las redes sociales. Y así yo creo que entre todos nos podemos hacer una idea mucho más clara de cuáles son las principales diferencias tanto en especificaciones técnicas y también los motivos de estas. Con esto yo creo que podemos dar por terminado este vídeo, así que simplemente déjame decirte lo de todos los días, que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya resultado útil. Y oye, acuérdate que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.